Les decía, la clase del día de hoy es una clase corta, ¿sí? Les voy a explicar algunas cosas que tienen que saber, que son importantes desde el punto de vista de la toxicología, ¿sí? Esperen que estoy terminando de venir gente, si ya arrancamos. Y mañana tienen con la doctora Torres Serino, ¿sí? Si en algún momento ella no puede, cualquier cosa yo les doy la clase. Tener un cachetín. Bien. Arrancamos un poquito. Hoy les tocaba farmacovigilancia, ¿no? Y notificación, hoja amarilla, todo ese tema. Es un tema que ustedes lo tienen bien claro con respecto a farmacología. En Fármaco 1 habían visto las etapas de farmacovigilancia, ¿sí? Y un poco medio lo repasaron con todo esto del COVID, con tema de vacunación y todo eso. Había cosas que le hacían ruido de la farmacovigilancia que ustedes como que lo que sabían les hacía con un poquito de ruido en qué momento arrancaba la vacuna con tan poquita muestra y cómo fue que se empezó a usar. Entonces, es como que les resulta más familiar porque aparte de verlo hace poquito, también con respecto al COVID lo vieron un poco. Por lo general, ninguno de nosotros le vamos a contar esto de farmacovigilancia, lo que son las etapas de farmacovigilancia, ¿sí? O sea, es decir, toxicología, de alguna manera, somos los que quedamos ahí pivoteando esa parte de farmacovigilancia, pero la verdad que a nadie le gusta hacerla y como que siempre hay un médico que le gusta algo de esto y lo termina haciendo. Es bastante engorroso porque es procesar datos, ¿sí? No es un poco aburrido para los que nos gusta asistencial, es un poco complejo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Que ustedes de farmacovigilancia lo que tienen que saber, que sí es importante que sepan, creo que se lleven de la acusada, es importante, cuáles son las intoxicaciones que ustedes tienen que notificar. ¿Qué quiere decir que tienen que notificar? Ustedes se encuentran con un tipo de intoxicación X y sí o sí van a tener que ver dónde notificar en su hospital, sanatorio, donde estén trabajando. ¿Dónde se notifica? Primero vamos a ver, después vemos qué se notifica. Por lo general, el servicio de infectología de un hospital tiene la parte de epidemiología indexada y son los que van a notificar. Sí, por ejemplo, que ustedes vean lo del tema del COVID, todas las fichas epidemiológicas para COVID, las registradas de epidemiología a partir del programa Civila, ¿sí? Que es el sistema integral, no me acuerdo bien la sigla, pero es como de notificación de la Argentina, donde para tener acceso al Civila tenés que ser infectólogo o estar habilitado por el Ministerio de Salud. Los infectólogos se tienen todos accesos al Civila, entonces pueden cargar los datos de notificación. Y con respecto al COVID se amplió un poco, porque si no la carga era un poco excesiva para los infectólogos, donde por ahí había distintos efectores en distintas unidades o servicios. Por ejemplo, nosotros en pediatría teníamos dos pediatras que estaban en la parte de tareas pasivas que tenían habilitado el Civila para cargar fichas epidemiológicas, ¿sí? Eso cuando ustedes entren a trabajar en algún lado, estaría bueno que averigüen dónde se notifica, ¿sí? Para ustedes, para que sea útil, ¿sí? Por lo general es infectología y en los servicios que tienen epidemiología. Yo en Gutiérrez tengo epidemiología, entonces epidemiología solamente se encarga de eso y son los que les enviamos las fichas de notificación. ¿Qué se notifica con respecto a lo toxicológico? El primer parcial, la notificación más importante que ustedes tienen que recordar es la intoxicación con monóxido de carbono. Intoxicación con monóxido de carbono es de notificación obligatoria, ¿sí? Ustedes tendrían que hacer una ficha de notificación. Yo siempre que doy estas clases mostraba un poco antes, ahora hace mucho que no lo actualizo, pero mostraba las notificaciones a nivel de Argentina, ¿sí? Que hay. Es por semanas epidemiológicas, todas las notificaciones son iguales, ¿sí? Y ustedes tienen cada provincia de Argentina, o sea, tienen Jujuy, Salta, las que sean, donde van a tener una intoxicación con monóxido probable, confirmada. Confirmada va a ser con la carboximoloína, probable con la clínica, con la sospecha clínica, ¿sí? Y confirmada es con el resultado positivo de la carboximoloína. Las confirmadas, ¿sí? A veces son ninguna, porque se tardan en hacer, ustedes ya entienden por la parte de toxicocinética de la intoxicación con monóxido de carbono, si yo hago dosaje de carboximoloína, un día después va a ser 0, entonces es negativa, pero no es negativa porque el paciente no se haya intoxicado, sino que la hice fuera del momento que la tengo que hacer. Recuerda que 6 horas hay ambiente, se disocia totalmente y puede llegar a ser 0 la carboximoloína. Entonces, si yo me demoro a hacer la muestra de carboximoloína, no va a ser el resultado confirmatorio, ¿sí? Y yo siempre lo muestro en las clases por cómo se notifica, o sea, decir, ¿qué es lo importante de notificar? Lo importante es notificar que cuanto más notificamos, más se evidencia alguna necesidad en algún recurso, ¿sí? O sea, es como más que nada para gestión, pero, por ejemplo, yo siempre le mostraba lo mismo a los chicos en las clases, les mostraba, no sé, La Pampa, 0 intoxicaciones con monóxido de carbono en varias semanas epidemiológicas que estaban relacionadas con época invernal, ¿sí? Si ustedes saben que la intoxicación con monóxido de carbono se da durante todo el año, pero en época invernal uno espera que haya, aunque sea una, había 0, ¿sí? En varias semanas epidemiológicas. Entonces, así me pasó con La Pampa, con Salta, con Córdoba, provincias grandes, ¿sí? Donde siempre las notificaciones estaban en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la mayoría de las notificaciones. El resto del país, por lo general, no notifica, ¿sí? O provincias frías ya, como la parte de la Patagonia, que no había ningún caso de intoxicación con monóxido. Entonces, hay cosas que son raras por una cuestión sociocultural. Si yo tengo braseros, calderos, salamandras, ¿sí? Tengo más fuentes de intoxicación, lo más seguro es que tenga más chance de intoxicarme, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Si yo tengo en el país 100 casos confirmados de intoxicación de monóxido de carbono durante todo el año, no es algo relevante con respecto a la salud pública. Entonces, si ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué hay pocas cámaras hiperbáricas? Bueno, la explicación es simple. Si en realidad yo tengo 100 casos en todo el año, es una intoxicación poco frecuente, me diría. Y les diría yo que para mí, como toxicólogo, es recontra frecuente. Yo 100 veo tranquilamente solo en el Hospital Gutiérrez, ¿sí? ¿Qué pasa?
Hay un gran problema en general de los médicos para notificar. Hasta el 2016, en el Hospital Gutiérrez no se notificaba ninguna intoxicación con monóxido de carbono, ¿sí? En el Hospital Gutiérrez es un servicio de toxicología. Así que imagínense en un lugar donde hacen la especialidad, no se notificaba, en un lugar donde no está la especialidad, menos, ¿sí? Entonces, piensen que esto genera una consecuencia para los que trabajamos de forma asistencial, porque claramente, si yo tengo 100 casos a nivel nacional, ¿y qué voy a poner una cámara hiperbárica que sale $100.000 colocar una cámara hiperbárica, más el personal que lo tiene que manejar? Es lógico que no haya cámaras hiperbáricas. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo siempre que explico la importancia de la notificación, lo explico con esto, porque para que ustedes entiendan por qué es importante notificar. Entonces, ¿qué tienen que saber? La lista de las intoxicaciones que hay que notificar. Después, habrá una ficha de notificación, averiguarán en su hospital, sanatorio, como sea, para ver cuál es la ficha que quieren para cargar los datos. Siempre son lo mismo, siempre van a ser fuente, tiempo, DNI, o sea, peso de la persona, la clínica, qué tipo de intoxicación fue. O sea, es una cuestión clínica del manejo que ustedes hicieron con ese paciente, ¿sí? Entonces, la intoxicación con monóxido de carbono es de notificación obligatoria, botulismo es de notificación obligatoria, tanto el botulismo alimentario como el de lactante. Los órganos fosforados es de notificación obligatoria, ¿sí? Todo lo que serían plaguicidas serían de notificación obligatoria, pero órganos fosforados específicamente. Los piretroides, piretrinas y todo eso no son necesarios de notificación obligatoria. Ustedes lo pueden notificar, pero no es de notificación obligatoria, ¿sí? Hay un capítulo aparte que es todo plaguicidas que pueden notificar, pero sí obligatorios, órganos fosforados, obviamente clorados. Si llega a tener algún caso, dijimos botulismo, ¿sí? Las picaduras por animales ponzoñosos, el escorpionismo, todos los ofidios y las arañas son de notificación obligatoria. Y la intoxicación paralizante por moluscos, ¿sí? La María Roja, por ahí que usted lo conoce con ese nombre, pero el nombre es intoxicación paralizante por moluscos, esas son de notificación obligatoria. No son tantas, ¿sí? En toxicología no son un montón, sí, yo le digo la parte de toxicología, después la pediatría dan su notificación obligatoria por distintas enfermedades infecciosas, pero esas son las que ustedes tienen que saber. ¿Es importante? ¿Por qué es importante? Porque un caso, el escorpión, sí dije escorpiónico, perdona, Jorge, no sé si lo dije. Dije, de animales ponzoñosos, escorpianismo. Arácnidos, o sea, arácnidos en general. Loxoceles, caeta, Lactuletus matas, Foneutia, ¿sí? La licosa no es de notificación obligatoria. Todos los que tengan antídotos, ¿sí? Los animales ponzoñosos que tienen antídotos, todos son de notificación obligatoria. Que si ustedes lo ponen a pensar, suena lógico, porque en realidad, si yo tengo, no sé, 1000 intoxicaciones ponzoñosas por escorpianismo, y no tengo antídoto, estoy en un problema de salud pública, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces eso me hace que yo pueda adquirir o administrar mayor cantidad de sueros o producir mayor cantidad de sueros, porque voy a tener mayor casos y a partir de ahí puedo tomar alguna medida. Por ejemplo, que ustedes tienen, por ejemplo, alguna enfermedad transmitida por mosquitos, ¿sí? Por ejemplo, para decir algo infectológico. Que ustedes, si tienen evidencia en un problema, pueden tomar alguna medida, algún recaudo. Si no sé, si, por ejemplo, tienen 100 casos de notificación por escorpionismo en toda Recoleta, claro, tal cual, 100 casos de notificación por escorpionismo en toda Recoleta y Palermo. Bueno, por ahí, si tienen 100 casos, tienen que tomar una medida de salud mental, salud pública, ¿sí? Tienen que ver qué es lo que está pasando, si hubo algún derrumbe, alguna construcción, o alguna ampliación de la red de subterráneos que generó este problema, ¿sí? Entonces, impacta a la población y ustedes tienen que tomar una medida. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que saber de la notificación obligatoria. ¿Dónde tienen que ir a notificarlo? ¿Sí? Los datos son los de siempre, la clínica del paciente, la fuente si hay fuente, el producto si es un plaguicida, ¿sí? Qué clínica tuvo el paciente, si recibió o no antídoto, o recibió algún tipo de tratamiento especial como cámara hiperbárica, o si recibió atropina, como una intoxicación por curados, y a partir de ahí, cómo fue evolucionando el paciente, y lo notifican y ya está. ¿Sí? No es que hay mucho más para hacer eso. En el tema privado es la parte más compleja para notificar, ¿sí? Yo les diría que donde siempre tuve un problema para notificar fue en el ámbito privado, porque queda toda la buena de Dios, sí, realmente. O sea, la parte pública es más fácil la notificación, ¿sí? O sea, es, al revés de lo que uno pensaría, funciona mejor en lo público que en lo privado, ¿sí? La notificación. A mí una vuelta tuve una intoxicación con escorpionismo grave, una nena de 2 años, que fue en un sanatorio acá en la capital, Sagrado Corazón, y lo quise notificar como toxicólogo, y les digo que perdí un montón de tiempo y no podía notificarlo, entonces agarré y le dije a la pediatra, mira, vamos a hacer una cosa, yo trabajo en el Gutiérrez, lo notifico como efector desde el Gutiérrez para la parte de epidemiología para notificarlo, porque si no, no tengo forma de notificarlo. Ya había como 3 veces para tratar de notificarlo, y siempre era, no, habla con Mengana que viene a las 10, no, habla con Pirulo que viene a las 10:05, y nada, o sea, si yo estaba perdiendo tiempo y en realidad era algo que había que notificar y me estaban dando vueltas y en realidad no había nadie efectivo para notificar. Entonces, ¿qué les digo esto? Que ármense de paciencia en el ámbito privado porque les puede ser un poco dificultoso si no está bien aceitado el servicio de infectología, ¿sí? No quiero decir que en todos los privados sea igual, pero por lo menos en ese me pasó 3 sanatorios más que se me complicó notificarlo. Terminé avisando al pediatra o al clínico, mira, lo notifico desde otro lado, como si hubiesen llamado al servicio de toxicología de Gutiérrez, porque me era más cómodo, porque no tenía forma. Aparte, piensen que nosotros como interconsultores vamos con el paciente, lo vemos todo, después el paciente ya evolucionó bien, se va de alta, yo tengo que ir nada más a notificar. Y claramente, o sea, decir, no estaría bueno que sea así, porque eso tiene que encargarse la persona que lo está atendiendo al paciente, que está todo el día con el paciente. Sí, nosotros como toxicólogos vamos, evaluamos el caso, hacemos el tratamiento adecuado y ya después si está de alta, ¿no? No es que no trabajamos en ese sanatorio, sí, porque cuando hacemos distintos lugares hacíamos de esa forma, ¿sí? Si uno tiene un servicio de toxicología en algún sanatorio o hospital, como la doctora Torres Celino, eso lo tiene recontracitado, ya está en Austral, realmente no tiene ningún inconveniente con esto porque ella puede ejercer una presión como jefa del servicio de toxicología, que es diferente, ¿sí? Pero a veces como van como interconsultores es un poco más diferente porque las manos sin hay que hacer lo que tienen que hacer. ¿Se entiende entonces cómo funciona? Yo quiero que entiendan cómo es que funciona el sistema, ¿sí? Después, las problemáticas que ustedes van a encontrar, puede ser que sea esta o no, pero no importa. Pero sepan a dónde tienen que ir a notificar, a qué lugar, porque si no, siempre pasa lo mismo, ¿eh? Ustedes le preguntan a un médico pediatra o clínico dónde se notifica, no tienen ni una puta idea.
Dice, ¿yo dónde lo voy a notificar? No sé, anda a hablar allá, o sea, se la pasan paseando. Entonces sepan que es infectología o epidemiología del hospital, sanatorio, lo que sea. Esos son los encargados de notificar. ¿Qué intoxicaciones se notifican de forma obligatoria? Y nada más. Con eso estarían perfectos, ¿sí? Para lo que tienen que saber. ¿Dudas de algo de esto? ¿No? Es fácil, ¿sí? No es muy complejo, ¿sí? Recuerden, por ejemplo, un caso es un brote, en el caso de, ahí le va la de Jorge, por ejemplo, intoxicación paralizante con moluscos, ¿sí? Un caso es un brote, ¿sí? O sea, se habla de un brote, en el botulismo pasa lo mismo, un caso es un brote, entonces hay que ver qué es lo que pasó, la importancia de notificar también tiene que ver con eso. Si yo me demoro en notificar y por ahí lo notifico 3 semanas después, puedo llegar a tener un problema en la población, por ejemplo, intoxicación paralizante por molusco. Tardo en notificarlo y por ahí afecta a más personas cuando haciendo una veda de pesca y haciendo las cosas como corresponde, cortamos un poco la circulación de la intoxicación y sería todo más rápido, más fácil para la población. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque es importante a veces cuando le preguntamos qué es notificación. Lo repito, perdón, que sea medio intenso, porque a veces porque no se acuerdan. Pregunta de curioso. Intoxicación por alcohol, ¿por qué no se notifica? En realidad no es que no se notifica, lo que se con la intoxicación por alcohol es una encuesta que la hace el Cedronar todos los años, la última, si no me equivoco, fue pre-pandemia 2019, donde se ve digamos, la prevalencia de alcohol. Es una encuesta nacional que se hace entre los 18 y 65 años, que se ve por edad, el alcohol, el sexo, el tipo de alcohol, la cantidad de consumo. Entonces, se hace un poco con respecto a eso. Notificar los casos de alcohol, imagínate, Jorge, si te digo que no se notifica la intoxicación con monóxido de carbono, las intoxicaciones con alcohol se notificarían, pero muchísimo menos, ¿sí? Es decir, no habría forma, si falla el sistema con algo simple como ponzoñosos, ¿sí? Un escorpionismo que sería, les diría que cuando les conté, no voy a hacer la parte que abrió hoy, cuando les conté el caso de el Sagrado Corazón, ¿sí? O sea, el Sagrado Corazón, todos los pediatras fue su primer caso de escorpionismo que vieron, ¿sí? No es que veían escorpionismo todos los días, o como yo, como toxicólogo, que suelo ver este tipo de intoxicación, y nadie se preocupó en notificarlo, ¿sí? Imagínense en el alcohol, con lo que se arma en la práctica del alcohol, vieron que el paciente que consume sustancias psicoactivas termina siendo como no querido por nadie, ¿no? Como que nadie lo comprende, o sea, si no lo comprende la guardia, no lo comprende el pediatra, no lo comprende el clínico, entonces pasa bollando a todos lados, y notificar el alcohol como que sería bastante, te diría que sería como utópico que lo notifique. Sí, por eso calculo que no se notifica. Estaría bueno, sí, si vos me preguntás, sí, sería interesante para poder tomar algún impacto con respecto a la salud pública, pero con respecto a eso se hace esa encuesta anual o bianual que la hace el Cedronar, o cada 3 años. Con la pandemia se atrasó un poquito todo esto. Tendría que haber salido el año pasado, si no me equivoco. Y calculo que este año, no, este año ya no, el otro ya calculo que va a aparecer la encuesta que estoy diciendo. Lo que les iba a decir, que con respecto al alcohol, de ahí se pueden sacar los datos, que ahí es de todas las sustancias activas, incluido el alcohol. Entonces sacan la prevalencia de intoxicación por cocaína, de opioides, de distintas sustancias activas. Pero básicamente, eso es de alcohol, porque el 60% es alcohol, de todo siempre la población. Bueno, es fácil esto, ¿sí? No es complejo, por eso no se enrosquen tanto leyendo. Si tienen que ver una clase de vigilancia, les diría que no la miren, ¿sí? Si no la miraron, no las miren. O sea, no la miren, nadie le va a preguntar, ¿sí? Si quieren anotarse las etapas para quedarse tranquilos por dudas, anoten las etapas de farmacovigilancia. Pero nada más, ¿sí? Yo no le voy a tomar nada, Verónica tampoco y Julián tampoco, ¿sí? O sea, de esto, los tres estoy seguro que no le vamos a tomar. ¿Sí? Sí, le preguntaremos si es de notificación, eso sí, por ejemplo, hablamos de monóxido, si es de notificación obligatoria o no, organismos furados, todas las intoxicaciones que hablamos, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Hoy no tengo mucho como para mostrar a hacer con la compu porque no había mucho diferente, ¿sí? Y las fichas, cada ficha es diferente y en realidad es clínico, no hay nada complejo para tener que mostrar y que sea algo diferente. Son aburridos, tienen cara de cansados, ¿no? Hablé mucho. Este año, no es por la clase. Medicamentos, no hay. Medicamentos obligatorios no hay. Así que vos tengas que notificar, no hay. Vos podés hacer un trabajo de investigación con intentos de suicidio, lo que sea, pero no hay nada con respecto que haya que notificar. ¿Sí? Eso no es obligatorio. O sea, después ustedes tienen los grises, ¿sí? Que pueden notificar, no sé, intoxicación por opioides, por ahí pueden notificarlos. Pero es más epidemiológico si ustedes están haciendo un trabajo de investigación, no es que sería algo necesario o obligatorio, ¿sí? No es algo obligatorio. Sobre eso yo pensé que nadie. Me está dando miedo y frío, me quiero de la facultad. Bueno, creo que estamos, ¿sí? O sea, si hay alguna pregunta, algo que se notifique, ahí escucho. Le mandan a Nati y por la verdad que me olvidado alguno, pero creo que no me olvidé nada. ¿Qué me querían decir? Yo le quería consultar porque el otro día vi un comunicado sobre éxtasis adulterado con opioides, no sé si sabe algo de eso, en provincia de Buenos Aires. ¿Adulterados de opioides de qué? Mira, recordame. Pastillas de éxtasis, parece que se encontraron pastillas de éxtasis que vienen adulteradas con opioides y con catinonas. Sí, pero están hace un montón. Son cationas, no son opioides. A veces en las noticias aparecen cosas que están como viejas y como que, bueno, nosotros que estamos en el tema, están hace un montón, ¿sí? Que creo que era una pastilla de éxtasis que era UFC, una cosa así, creo que se llamaba. ¿Puede ser? Yo leí algo que eran Sport
Unas de color Claro, celeste, no sé, vi una fotito. celeste y UFC esa lucha vale todo, una cosa así. UFC Sport. Ah, está bien. Personas es una banda, o sea, te diría que están hace un montón. Ah, Suelen aparecer cada tanto, o sea, que en realidad, para que ustedes tengan el concepto de esto suele pasar y tiene que ver con dos cosas. Primero que tiene que ver tener presente el síndrome toxicológico, porque ustedes es la única forma que se pueden guiar. Los pacientes le dicen éxtasis. Por ejemplo, lo del verano, la cocaína adulterada, que se habló un montón. Sí, que eran todos pacientes que snifaban cocaína y tenían un síndrome opioide. Ustedes con el síndrome toxicológico pueden hacerlo de certeza saber qué es lo que está pasando. Porque si nosotros todos teníamos pacientes que decían que habían snifado cocaína y tenían un síndrome opioide. No era cocaína. O sea, si cocaína es un simpático mimético, serotoninérgico como mucho, nada más. Y estos tenían un síndrome opioide y respondían a la naloxona. Nada. O sea, si nosotros lo interpretamos como eso, después se vio que tenían fentanilo y todas esas cosas y que se hubo adultero. Y esto pasa por dos cosas, para que ustedes tengan el concepto de qué es lo que pasa. A veces pasa que la gente que hace, por eso, vieron que yo siempre les suelo preguntar qué es una droga de diseño, ejemplos de droga de diseño, porque tiene que ver con esto. Si yo tengo algo que no está regulado, no sé la composición, no sé la dosis, no sé los excipientes, cualquier excipiente mal utilizado o algún adulterante que lo utilizo mal, pasa lo que tiene que ver con las drogas estas que vos me estás comentando, ¿sí? Estas que salieron en la tele. Entonces, la cocaína adulterada pasa lo mismo, ¿sí? O sea, por eso la definición de drogas de diseño soy re hincha, para que la sepan, porque si ustedes entienden la definición, entienden todo, porque, nada, viene un paciente y te dice, esnifé cocaína, y está con un síndrome depresivo, pupilas mióticas, depresión sensorio, saturan 68%, claramente eso no puede pasar en la naloxona. Administrar naloxona que seguro va a responder al paciente. ¿Sí? Entonces, por eso las definiciones de algunas cosas son importantes porque ustedes van a entender conceptualmente lo que está pasando. Y esto suele pasar, cada tanto pasa, por ajustes entre mafias de narcotráfico, porque tiene que ver con, no sé, si yo tengo drogas de diseño de X cosa y dentro a 2 cuadras hay alguien de drogas de diseño de la misma cosa que yo quiero tener mayor cliente, es oferta-demanda, ¿no? Sí, o sea, no deja de ser oferta-demanda, pero con consumo. Entonces, ¿de qué manera puedo arruinarle el negocio al otro? Y bueno, mando a alguien que adultere las muestras, entonces intoxica a la gente, dejan de comprarle a él, me compran a mí. ¿Se entiende? O sea, son como esos ajustes que suelen pasar siempre, son cíclicos, ¿qué pasa? Tiene que ver con el consumo y tiene que ver con nosotros como toxicólogos, lo solemos ver. O sea, se hace eco de los medios por una cuestión de que es la novedad o lo amarillo que venden, ¿sí? O sea, que hay una droga de diseño adulterada, o esto de que no consuman cocaína, como pasó en los medios que se administró de este tipo de información cuando fue lo de la cocaína adulterada, que no fue la más efectiva. Sí, quisieron hacer reducción de daño y no fue lo más efectivo. Reducción de daño es lo que nosotros hacemos con consumo problemático de sustancias psicoactivas, que tratamos de evitar. Es muy largo para explicar, pero evitar el daño en pacientes que consumen de forma crónica, viendo cómo disminuir la cantidad, ¿sí? La frecuencia o los efectos indeseados negativos que generen algún problema a ellos o a terceros, ¿sí? Entonces, eso es reducción de daño, ¿sí? Uno trabaja con el paciente con eso, pero si uno se pone en papá del paciente y decirle, vos no tenés que consumir, no tenés que drogarte, porque si no, sos adicto y te vas a morir de un infarto, todo se sigue drogando igual, no funciona, ¿sí? El ser humano no funciona así, con consumo problemático. Entonces, si uno trata de decir, bueno, mira, hagamos una cosa, si vos vas a consumir, de no consumir alcohol o no consumir X cosas, ¿sí? Entonces uno va haciendo una reducción de daño de forma progresiva para tratar de alguna manera, evitar el consumo y a largo plazo, ¿sí? O mediano plazo, tener que el paciente deje de consumir esa sustancia psicoactiva. Pero es algo que hay que trabajar, no es tan ¿sí? Funciona. Los adultos no funcionan como un chico, ¿sí? En pediatría es re fácil hacer esto, reducción de daño los hacen más a los papás, ¿sí? Se lo sacan cualquier cosa que tenga un chico y no, obviamente chicos, bueno, 11 años he visto chicos con consumo, pero es más fácil utilizar esta terminología con un padre que acomode los patos, ¿sí? En este caso, con el adulto no funciona de la misma forma, ¿sí? Entonces es como difícil. Voy a leer una pregunta, porque se me estoy hablando mucho. ¿Metales hay que notificarlo, plomo o arsénico? No, los metales no son de notificación obligatoria. Sí, ustedes lo pueden notificar para ver algún impacto ambiental o hacer un estudio epidemiológico ambiental, pero nada más que por eso. No, porque quieran hacer un informe ambiental de un determinado lugar donde no encontraron, qué sé yo, 10 pacientes intoxicados con plomo y quieren saber si tiene que ver con alguna cuestión ambiental. Nosotros en José Cepaz tuvimos unos pacientes que se utilizó arena de moldeo. Arena de moldeo es la que se usa para hacer de distintos metales, ¿sí? Se usó arena de moldeo para asfaltar toda una zona de José Cepaz. La arena de moldeo claramente es la arena con más residuos que hay porque está llena de restos de metales de los que sean. Y tuvieron en el GUTI un seguimiento de un grupo familiar muy importante, o sea, de vecinos, que estaban intoxicados porque se había contaminado el agua, se había contaminado todo con este tipo de arena que tenía metales y tuvimos que notificar, hacer un informe ambiental. Sí, eso sí, se notifica, pero para evaluar, para que las autoridades tomen alguna determinación ambiental, porque hay varios intoxicados que tienen que ver con algo que se hizo mal, ¿sí? O sea, si no se tendría que haber usado para asfaltar arena de moldeo, arena común. La arena de moldeo se tendría que haber tratado de alguna manera para evitar que se contamine la población, ¿sí? Pero nosotros como toxicólogos vimos ese impacto. Entonces ahí sí tenemos que notificar, pero más que notificar es hacer un informe ambiental, ¿sí? O pedir un informe ambiental, que son cosas diferentes, ¿sí? Pero se hace, ¿sí? Por eso les digo, te cuento ejemplos porque de alguna manera sirve para tomar alguna medida epidemiológica. No los aburro más, los veo todo con cara de, por favor, que termine. Bueno chicos, si tienen alguna duda después le mandan a Nati y yo después les contesto por mail, ¿sí? Gracias, Bueno, doctor. muchas gracias. Mañana,